Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues tuvimos algunas dificultades que nos impidieron propiamente eh, transmitir de manera eficiente. Eh, es que de pronto los indicadores se ponen locos y no puede uno concentrarse. Me disculpo por eso y bueno, pues aquí estamos, con el gusto de servirles y de estar en contacto por este medio. Bendecimos al Señor por sus propósitos, por su palabra, por su fidelidad para con cada uno de nosotros. Eh, Tomamos este tiempo para reconocer y establecer la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu soberanía, tus propósitos perfectos, tu gobierno, Señor, y tu legalidad que nos sustenta, Señor, sobre la tierra. Háblanos, Señor, instrúyenos, condúcenos en toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando acerca del ministerio de Pablo y hablamos o tocamos el ministerio de Pablo como un punto de referencia porque nos es útil advertir o reconocer ciertas dinámicas o ciertas situaciones importantes en torno a su ministerio. En la recta final del libro de los Hechos se ocupa por completo propiamente desde la mitad del libro de los Hechos. Son 28 capítulos y desde el capítulo 14, un poquito antes o por ahí, Pablo hace planes de ir a Jerusalén, un poquito más adelante del capítulo 14, posiblemente el 15, 16. Pero la cosa es que hay en Jerusalén una función o un propósito muy importante para Pablo. Dice la Escritura que su espíritu estaba ligado a ir a Jerusalén, aunque por todas partes el Espíritu Santo le daba testimonio a Pablo de lo que le esperaba en Jerusalén. Los hermanos entendían que ir a Jerusalén no era adecuado para el ministerio, para la obra del Señor, y sin embargo Pablo fue a Jerusalén cumpliendo en eso un propósito mayor. Eso nos ocupa en esta ocasión. Mira, lo que te quiero compartir por empezar es que Pablo llegó a Jerusalén y la intervención de un grupo de judíos eh, procedentes de Asia. Mira, por favor. Ay, me disculpo. Ay. Ahí está. Un grupo de judíos que venían de Asia, de judíos de Asia. Recordemos que muchos de los judíos iban a Jerusalén para presentar sus ofrendas. Y los judíos de Asia eh, alborotaron a la ciudad, alborotaron a toda la multitud. Ahora, lo fuerte o lo significativo es que estos judíos de Asia tuvieron ellos la fuerza espiritual como para impactar la ciudad, para conmoverla en contra de Pablo. Y esto es muy importante, sobre todo porque la región de Asia era fue un territorio hacia el cual el Espíritu Santo, de forma directa, le prohibió. Dice aquí que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y a pesar de que estaban en estas regiones de Frigia y de Galacia, hay que saber que estas son partes o porciones de la provincia, de la península balcánica, de ahí de Grecia, toda esa región. Pero Pablo no estaba en la autorización de entrar al Asia,
Y bueno, pues definitivamente lo que nos dice este texto, lo que podemos ver de lo que declara la Escritura, es que simplemente Pablo fue impedido de entrar a, al Asia y el Espíritu Santo simplemente no se lo permitió. Ahora, observa por favor, aquí es muy importante, que estos judíos de Asia no tenían mayor referencia de Pablo y sin embargo tuvieron la capacidad de levantar toda una violencia. Nos dice aquí que la ciudad se conmovió y en verdad eso fue un asunto muy fuerte porque toda la violencia o una situación de violencia muy fuerte se levantó en contra de Pablo. Y en realidad, como muchas cosas ocurrieron, eh, eh, como ocurre muchas veces en las turbas, la gente simplemente no podía ponerse de acuerdo ni podía saber exactamente lo que estaba ocurriendo. Simplemente una oleada de violencia se había levantado y Pablo estaba siendo llevado pues por los soldados con mucho cuidado. El tribuno, que era la autoridad militar en ese entonces, tenía la persuasión de que Pablo era un revolucionario que había ocasionado alguna situación en Egipto, pero no era así. Y la situación es que Pablo estuvo expuesto a esta violencia y lo que pudo defender a Pablo específicamente fue la legalidad que le sustentaba. Por un lado, en primer lugar, era la legalidad de orden espiritual, y esta legalidad de orden espiritual es específicamente el comisionamiento apostólico que recibió Pablo. Pablo fue instruido por el Señor, fue establecido y constituido por el Señor como apóstol de Jesucristo para ser enviado a los gentiles. Y Pablo presenta esta convicción en él, este asunto en su vida, y mira por favor, porque el asunto es fuerte, muy muy fuerte, y dice aquí que Pablo presentó en segundo lugar la legalidad que le correspondía por ser un ciudadano romano. Observa por favor, porque esta situación fue la razón por la que el tribuno dejó de hacer lo que pudieron haberle hecho, pues por causa de que simplemente no, eh, no pudieron llegar a más. Ahora observa por favor, porque eh, todo este tema fue creciendo. Me disculpo por el paso rápido, pero fue juzgado Pablo por el concilio, y cuando estaban en el concilio, dice aquí que ningún mal hallaron en Pablo. Y Pablo estando allí, ocasionó nuevamente que la violencia se levantara con gran fuerte. Dice aquí que hubo gran disensión, hubo gran disensión, había gran disensión, y bueno,
Dice, eh, dice aquí que el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. Era terrible esa violencia. Y bueno, ellos usaron toda clase de argucias porque a continuación los judíos tramaron un complot y se propusieron matar a Pablo. Y la situación fue en crecimiento, la situación fue en aumento, pero el tema es que Pablo estaba a punto o estaba en la mira de ser pues propiamente destruido, muerto en todo este asunto. Ahora, es muy interesante que lo que dice también este texto es que la intervención de Pablo en todo esto, ¿dónde estoy? Las acusaciones eran en grande manera fuertes, las acusaciones eran fuertes, y miren lo que dice Pablo, lo que dicen los judíos: hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y bueno, inclusive aquí acusan al tribuno que con gran violencia, dice, le quitó de nuestras manos. Y observa por favor, porque la situación crece y Félix, Félix, que es la instancia superior sobre el tribuno, también esperaba que Pablo le diera dinero y el tema es que en función de que Félix estaba esperando corrupción, dice aquí que le soltaba, para que Pablo le diese dinero, muchas veces le soltaba y, lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de este tiempo vino un cambio. Y mira por favor, Félix, por congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Sigue hablando la historia y el tema es que todo este asunto de Pablo exhibe los acuerdos que había entre las autoridades religiosas judías y la autoridad romana, que en este caso era Festo, y Festo tenía una actitud de congraciarse con los judíos, pero Pablo, ya viendo esa determinación, las cosas se presentaron, o pidió Pablo apeló a ser juzgado no por Festo en Jerusalén, como era la idea, y en el camino a Jerusalén matarlo. Pero la situación es que no había ninguna acusación, no había ninguna cosa en contra de Pablo. Y la situación o la dinámica en todo esto, ya habíamos acomodado todo esto para exponerlo de otra forma, pero estamos abreviando todo esto. Agripa es un rey que en una autoridad semejante a la de Festo, y
Agripa fue alguien que tuvo a bien escuchar a Pablo y después de haber escuchado con calma, dice Agripa que ninguna cosa ni de muerte, digna ni de muerte ni de prisión, había hecho ese hombre. Observa por favor, porque la situación en todo esto, entonces, consiste en que Pablo, a pesar de las situaciones en que estaban, pudo juzgar la situación que estaba de por medio entre el Imperio Romano y las autoridades religiosas judías, en el entendido de que esta misma conjura, esta misma confabulación, fue la que mató al Señor Jesucristo. Observa, por favor. Y esta misma conjura pudo haber matado a Pablo, y sin embargo, esa conjura, como estamos llamando, no pudo avanzar ni pudo proceder por una razón muy específica. Porque Pablo estaba sustentado en una legalidad, en un fundamento muy poderoso. Y es que Pablo tenía su credencial como enviado de Jesucristo. Observa, por favor. Pablo presentó en el momento específico lo que el Señor le había dado, como lo llamamos aquí, su comisionamiento apostólico. Y esa era la mejor defensa de Pablo. Mira lo que dice aquí. Dice, habla del Señor Jesús y dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Esto, hermanos, es el comisionamiento, esta es la instrucción, esta es la indicación apostólica de Pablo con la cual él fue constituido. Ahora observa por favor, porque en medio de todo este proceso también se dio otra situación, y es que en medio de todo el proceso se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es muy importante observar que hay dos elementos muy fuertes que Pablo tiene a continuación. Primero, la palabra que le constituyó como apóstol de Jesucristo y su comisionamiento. La orden específica en la cual el Señor le dice, esta es tu instrucción, te voy a enviar a los gentiles. Y lo segundo es que en medio del proceso, el apóstol Pablo tiene también un arma que es la revelación profética. Necesito que enfoques esto con atención, porque es un hecho que estamos rodeados de adversidad y vienen situaciones aún un poquito complicadas. Pero es necesario enfocar también con todo cuidado que las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra, no son carnales, sino son poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia, observa por favor, empiezan por esto que llamamos el comisionamiento apostólico, porque hay una instrucción específica. Y hay cosas que el Señor te ha instruido, te ha llevado, te ha ordenado hacer. Y esas cosas que el Señor ha determinado que hagas tienen un impacto muy fuerte sobre tu vida, como para levantarte y establecerte en un proceso o en una situación específica. Hay cosas que pasan por el hecho de que tú seas levantado como
siervo de Jesucristo, pero bajo una, digamos, como una credencial, como con una identificación específica que avale el hecho de que estés en donde estás. Y esto es lo que tenía Pablo. Pablo se presentó en la misma ciudad sanguinaria que mató al Señor Jesucristo. Pero él se levantó bajo el hecho de haber sido constituido apóstol de Jesucristo por la palabra de Jesús. Y observa, por favor, porque en este hecho la situación podía todo empezó a tener un giro distinto. Esto es en primer lugar. Pero en segundo lugar es la palabra profética. Y hay cosas que se tienen que mover solamente hasta que el Señor te da una instrucción y esta instrucción te levanta poderoso sobre situaciones que el Señor ha puesto sobre tu vida. Hay órdenes que el Señor ha dado y que te van a llevar y te van a comunicar y te van a conducir por lugares, por cosas en las que no has pensado. Pero es la palabra la que te lleva, la que te mueve, es la palabra la que te sustenta, la que abre las puertas que no pueden ser abiertas de otro modo. Tú necesitas recurrir a esa palabra que te ha constituido o que te ha establecido en legalidad sobre un territorio, sobre un ámbito, sobre una esfera en donde estás. Esa palabra es el fundamento de todo lo demás. Número uno. Y número dos, la palabra profética. Necesitamos estas dimensiones en nuestras vidas. Hay varias cosas que necesitamos entender. Yo hoy pongo esto en la mesa y necesito que lo enfoques porque necesitas tener claridad en el Señor sobre las cosas que Él sobre cada una de las cosas a donde el Señor te está llevando. Padre, yo te bendigo por tu palabra y por tus propósitos, por los caminos y los misterios tuyos que son insondables, por cosas, Señor, que tú has preparado, por asuntos que tú has dispuesto, Señor, que son más allá de nuestras capacidades, pero que son cosas que están preparadas en ti. Enséñanos a obedecerte y a caminar, Señor, de tal modo que sea, Señor, tu gracia todo suficiente, que nos lleve, Señor, que sea tu amor todo victorioso, que nos conduzca, Señor, a donde no habíamos pensado posible estar. Y te damos gloria, Señor, por tu cuidado y por tu amor con que nos sustentas y nos llevas, Señor, a donde tú has preparado. Lleva a mis hermanos y llévame a mí a cumplir las cosas que has preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues así es la cosa. Qué gusto de haber estado con ustedes. Hoy ocupamos este espacio breve, pero bueno, estamos en comunicación. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otro momento. Bye.